Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Pepe Escobar y estoy aquí en París, en mi café habitual, con mi taza de Donbass que me acompaña desde hace 8 años. Pero esta mañana, mientras el vapor se alza de mi café etíope mezclado con yunnan tailandés, el humo que realmente importa se está elevando desde Caracas. Y no es el humo de las refinerías petroleras, es el humo de las bombas estadounidenses, que acaban de cambiar para siempre el equilibrio geopolítico del planeta. Estamos presenciando el momento más crítico desde el fin de la Guerra Fría. Las decisiones que se tomen en Washington en las próximas horas determinarán si Estados Unidos puede mantener su hegemonía por algunas décadas más o si acabamos de ver el acelerador definitivo de la transición hacia un mundo multipolar. Lo que está ocurriendo en Venezuela en estas últimas 72 horas no es simplemente una operación militar más. Es el último acto desesperado de un imperio en declive que ha decidido apostar todo a una sola carta: controlar las reservas de petróleo más grandes del mundo antes de que el sistema del petrodólar colapse definitivamente. La operación militar estadounidense contra Venezuela, que Trump ha bautizado como Absolute Resolve, no es lo que parece en la superficie. Mientras los medios occidentales hablan de narcotráfico y democracia, la realidad es mucho más brutal y calculada. Estados Unidos está librando su última batalla por el corazón energético de América, y cada barril de petróleo venezolano que fluye hacia China es un clavo más en el ataúd de la hegemonía estadounidense. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué Trump está arriesgando una confrontación con China y Rusia por un país que Washington ha intentado derrocar durante más de 2 décadas sin éxito? La respuesta está en los números que nadie quiere mencionar, en los contratos que nadie quiere discutir y en la realidad geoeconómica que está redefiniendo el planeta. Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, 303.800 millones de barriles. Para ponerlo en perspectiva, es más petróleo que Arabia Saudí, Rusia, Canadá e Irak combinados. Pero aquí viene la parte que desvela a Washington. El 76% de la producción petrolera venezolana actual está siendo comprada por China, no por Estados Unidos. Lo que hace aún más preocupante esta situación para los estrategas estadounidenses es que el petróleo venezolano no es cualquier petróleo. Su ubicación geográfica permite que llegue a China en 35 días por el Canal de Panamá, mientras que el petróleo de Oriente Medio tarda 45 días y debe pasar por el Estrecho de Malaca, que Estados Unidos puede bloquear en cualquier momento. Venezuela le da a China seguridad energética en el hemisferio occidental, justo en el patio trasero estadounidense. Y Beijing no solo está comprando el petróleo venezolano, está financiando toda la infraestructura para extraerlo, refinarlo y transportarlo. Los chinos han invertido más de 67.000 millones de dólares en el sector energético venezolano desde 2007, y cada dólar de esa inversión está denominado en yuanes, no en dólares. Estas inversiones chinas no son préstamos tradicionales como los que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Son acuerdos de intercambio, recursos por infraestructura. China construye carreteras, puertos, refinerías y sistemas de telecomunicaciones a cambio de suministros garantizados de petróleo a precios preferenciales. Es un modelo completamente diferente al de extracción neocolonial que ha caracterizado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante 2 siglos. Pero la historia se vuelve aún más reveladora cuando entendemos que no se trata solo de petróleo. Venezuela también posee las segundas reservas de oro más grandes de América Latina y, desde 2018, cada onza de oro venezolano que sale del país va directamente a China, pagada en yuanes como parte de los acuerdos de swap de monedas entre Caracas y Beijing. Aquí es donde la narrativa estadounidense del narcotráfico se desmorona por completo. El verdadero crimen de Venezuela no son las drogas que supuestamente envía a Estados Unidos, drogas que, por cierto, en su mayoría llegan desde Colombia, aliado estratégico de Washington. El verdadero crimen de Venezuela es estar construyendo un sistema económico completamente independiente del dólar estadounidense. Esto nos lleva al punto que nadie en los medios occidentales quiere tocar. La operación militar estadounidense en Venezuela es, fundamentalmente, una operación de salvamento del petrodólar. Trump lo sabe. Maduro lo sabe. Putin lo sabe. Y Xi Jinping definitivamente lo sabe. El sistema del petrodólar, establecido por Henry Kissinger en 1973, requiere que todo el petróleo del mundo se comercie en dólares estadounidenses. Esta es la base del poder financiero global de Estados Unidos. Pero Venezuela, junto con Rusia, Irán y cada vez más países BRICS, está comerciando petróleo en monedas nacionales, principalmente el yuan chino. Este sistema del petrodólar le permite a Estados Unidos imprimir dólares sin límites sin sufrir inflación inmediata, porque existe una demanda global constante de dólares para comprar energía. Sin embargo, cuando países con grandes reservas
Las empresas energéticas comienzan a aceptar otras monedas, la demanda de dólares disminuye y la capacidad de Estados Unidos para financiar su déficit comercial y militar se erosiona rápidamente. Venezuela representa el 18% de las reservas probadas de petróleo del mundo y opera fuera del sistema del dólar. Es una hemorragia que Washington no puede permitirse. Cuando Trump dice que Venezuela está robando petróleo estadounidense, revela una mentalidad imperial que asume que los recursos energéticos del mundo le pertenecen naturalmente a Estados Unidos. Pero la realidad es que Venezuela simplemente está eligiendo a sus socios comerciales, y esos socios no están en Washington, están en Beijing y Moscú. En los últimos 5 años, Venezuela ha estado repatriando sistemáticamente su oro desde Londres y Nueva York hacia China y Uganda. Esto no es un movimiento aleatorio, es una preparación para lo que está ocurriendo ahora. Venezuela sabía que, eventualmente, Estados Unidos tomaría medidas militares directas, porque Venezuela representa una amenaza existencial para el sistema monetario estadounidense. Un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, operando completamente fuera del sistema del dólar, es como una bomba de neutrones para la hegemonía financiera de Estados Unidos. La respuesta china ha sido típicamente estratégica y silenciosa. Mientras Trump despliega portaaviones y bombardea muelles en La Guaira, China está cerrando acuerdos energéticos alternativos con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Beijing entiende que Venezuela es solo el primer dominó en una guerra energética más amplia. Los analistas occidentales están subestimando por completo la velocidad con la que China puede reconfigurar los mercados energéticos globales. En las últimas 48 horas, mientras las bombas caían en Caracas, Beijing ha firmado contratos preliminares para importar gas natural licuado de Qatar, pagado en yuanes, acuerdos de refinación conjunta con Kuwait. Lo más significativo, ha acelerado las conversaciones con Arabia Saudí para establecer un hub energético conjunto en el Golfo Pérsico que operaría completamente en monedas no occidentales. La ironía suprema de toda esta crisis es que la agresión militar estadounidense contra Venezuela está acelerando exactamente lo que Washington quiere prevenir, la desdolarización global. Cada bomba que cae en suelo venezolano envía un mensaje claro a todos los países del sur global. Si tienes recursos que Washington considera estratégicos, eres un objetivo. Brasil, que comparte una frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela, ha respondido con una declaración que pocos medios occidentales han reportado. Brasilia ha anunciado que cualquier expansión de operaciones militares estadounidenses hacia territorio brasileño será considerada un acto de agresión. Argentina se mantiene en silencio, pero sus generales están nerviosos. La reacción más interesante viene de Colombia. Bogotá apoya oficialmente la operación estadounidense, pero, extraoficialmente, está acelerando sus conversaciones para unirse a BRICS y... ¿Por qué? Porque Colombia entiende que, si Estados Unidos puede bombardear Venezuela por su petróleo, puede bombardear Colombia por su oro, su carbón o cualquier otro recurso que Washington considere estratégico. La verdadera batalla no se está librando en los muelles de La Guaira ni en los campos petroleros del Orinoco. Se está librando en los mercados financieros globales, en las cámaras de compensación de Shanghái, en los bancos centrales de Riad y Teherán. Rusia ha respondido a la operación estadounidense de una manera que pocos analistas occidentales entienden. Moscú aún no está enviando tropas a Venezuela, pero está haciendo algo mucho más devastador para los intereses estadounidenses. Está acelerando la integración del comercio energético ruso, chino, iraní y venezolano en una sola plataforma de liquidación denominada en yuanes. Esta plataforma, que Beijing y Moscú han estado desarrollando en secreto durante 3 años, permitiría que todo el comercio energético entre estos países se realice sin tocar el sistema bancario occidental. No más SWIFT, no más dólares, no más bancos estadounidenses como intermediarios. Irán ya está probando esta plataforma con sus exportaciones de petróleo a China. Venezuela estaba a punto de integrarse completamente cuando comenzó la operación militar estadounidense. Putin entiende que la mejor manera de responder a la agresión estadounidense no es con más violencia, sino acelerando el sistema financiero que volverá irrelevante la violencia estadounidense. La pregunta que todos en Washington deberían hacerse, pero que nadie quiere hacer, es esta: ¿qué pasará cuando Arabia Saudí se integre a esta plataforma? Porque los saudíes ya han iniciado conversaciones exploratorias. Si Riad decide comerciar petróleo en yuanes a través de esta plataforma ruso-china, el sistema del petrodólar colapsa de la noche a la mañana. Trump habla de proteger el petróleo venezolano para Estados Unidos, pero está ignorando una realidad fundamental: Venezuela ya no necesita a Estados Unidos. China está comprando toda la producción venezolana. Rusia está proporcionando tecnología militar y energética, e Irán está compartiendo su experiencia en resistencia a las sanciones estadounidenses.
La operación militar estadounidense en Venezuela está revelando algo que pocos en Washington quieren admitir. Estados Unidos ya no tiene la capacidad. Estados Unidos no tiene una oferta económica creíble para competir con China en América Latina. Pekín puede ofrecer inversión real en infraestructura, tecnología y comercio a largo plazo. Washington, en cambio, solo puede ofrecer amenazas militares y sanciones. Por eso la operación Absolute Resolve está destinada a fracasar estratégicamente, incluso si tiene éxito tácticamente. Trump puede derrocar a Maduro, instalar un gobierno títere en Caracas e incluso controlar temporalmente los campos petroleros venezolanos, pero no puede cambiar la realidad de que China es ahora el socio comercial más importante de América Latina. Y esa realidad no va a cambiar con bombardeos. Los chinos están jugando una partida completamente distinta. Mientras Estados Unidos gasta billones de dólares en operaciones militares para controlar recursos energéticos, China construye la infraestructura que vuelve irrelevante esa dependencia. Pekín está invirtiendo masivamente en energías renovables, tecnología de almacenamiento y redes eléctricas inteligentes capaces de funcionar con múltiples fuentes de energía. La estrategia china a largo plazo no es simplemente reemplazar a Estados Unidos como hegemón global. Es crear un sistema multipolar en el que ningún país pueda monopolizar los recursos energéticos globales como Estados Unidos lo ha hecho durante los últimos 50 años. Venezuela es crucial para esa estrategia porque proporciona una base energética para todo el proyecto de la Franja y la Ruta en América Latina. Los puertos que China está construyendo en Perú, las carreteras que financia en Ecuador y los ferrocarriles que planifica en Brasil requieren un suministro seguro y estable de energía que no pueda ser interrumpido por sanciones estadounidenses. Maduro entiende perfectamente su papel en este gran juego. Venezuela no solo resiste la agresión estadounidense, también ayuda a construir la infraestructura del mundo poshegemónico. Cada tanquero de petróleo venezolano que llega a China es una inversión en un futuro en el que Washington no pueda dictar quién comercia con quién. La respuesta rusa a la crisis venezolana está siendo igualmente calculada. Moscú no está enviando al almirante Kuznetsov al Caribe para confrontar a la flota estadounidense. Putin está haciendo algo mucho más inteligente: acelerar la entrega de sistemas de defensa aérea S-400 y misiles hipersónicos Kinzhal a Venezuela. Estos sistemas convertirán al país en prácticamente inexpugnable frente a futuros ataques aéreos estadounidenses. Pero, más importante aún, enviarán un mensaje claro a todos los países del sur global. Si se alinean con Rusia y China, recibirán la protección militar necesaria para resistir la coerción estadounidense. El verdadero genio de la estrategia ruso-china es que no requiere confrontación directa con Estados Unidos. Solo requiere hacer que la coerción militar estadounidense sea demasiado costosa y arriesgada para sostenerse. Si Estados Unidos tiene que bombardear un país diferente cada vez que ese país elige comerciar con China en lugar de con Estados Unidos, el imperio estadounidense se agotará económicamente en pocos años. Trump está caminando directo hacia esa trampa. Cada escalada militar en Venezuela exige más recursos de los que Estados Unidos ya no puede permitirse. La guerra en Ucrania ha demostrado que Washington ni siquiera puede mantener el suministro de artillería para un solo conflicto proxy, y ahora está abriendo un segundo frente en América Latina. La economía estadounidense simplemente no puede sostener operaciones militares simultáneas en Europa del Este, el Caribe, el Golfo Pérsico y, potencialmente, el Estrecho de Taiwán. China y Rusia lo saben y están coordinando sus respuestas para forzar exactamente esta situación de sobrecarga militar estadounidense. Lo más fascinante de toda esta crisis es cómo está revelando las contradicciones internas del propio sistema estadounidense. Trump necesita el apoyo del complejo militar industrial para sus operaciones en Venezuela, pero ese mismo complejo militar industrial es cada vez más dependiente de materias primas chinas para fabricar armas estadounidenses. Las tierras raras necesarias para los sistemas de guía de misiles, los componentes electrónicos para los sistemas de comunicación militar e incluso los metales para las aleaciones de los aviones de combate. Una parte significativa de estos materiales viene de China o de países aliados con China. Estados Unidos está literalmente dependiendo de sus adversarios para construir las armas que planea usar contra esos mismos adversarios. Más irónico aún, los sistemas de propulsión naval estadounidenses dependen de minerales extraídos en África por compañías chinas. Los semiconductores avanzados para sistemas de guerra electrónica requieren litio boliviano, que China controla a través de joint ventures, y los componentes para sistemas de defensa antimisiles incluyen elementos que solo se procesan en instalaciones chinas o rusas. Esta dependencia explica por qué la respuesta china a la operación venezolana ha sido tan mesurada. Beijing no necesita confrontar directamente a Estados Unidos, simplemente necesita esperar hasta que Washington se dé cuenta de que está luchando con armas hechas con materiales chinos.
Aquí llegamos al punto central de toda esta crisis. La operación militar estadounidense en Venezuela no es realmente sobre Venezuela, es sobre prevenir el surgimiento de un sistema económico global que no dependa de Estados Unidos. Pero ese sistema ya está emergiendo, y bombardear Venezuela no va a detenerlo. El mundo multipolar no es una teoría ni una aspiración, es una realidad que se está desarrollando en tiempo real. BRICS Plus representa ahora más del 40% de la población mundial y más del 35% del PIB global. Estas cifras van a aumentar dramáticamente cuando Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irán se integren completamente al sistema financiero de BRICS Plus. Venezuela es importante porque representa la transición del mundo unipolar al multipolar, un país con recursos enormes, eligiendo libremente sus socios comerciales, desarrollando su economía en cooperación con múltiples potencias y resistiendo exitosamente la coerción de la única superpotencia. Este es el futuro, y ninguna cantidad de bombardeos lo va a cambiar. La ironía final de la operación Absolute Resolve es que está resolviendo exactamente lo contrario de lo que pretende resolver. En lugar de restaurar la hegemonía estadounidense en América Latina, está acelerando la integración de América Latina con el bloque euroasiático liderado por China y Rusia. Brasil está acelerando sus conversaciones para una mayor integración comercial con China. Argentina está reconsiderando su alineación con Estados Unidos. Incluso México está explorando discretamente opciones para reducir su dependencia del mercado estadounidense. Trump está logrando lo que décadas de diplomacia china no pudieron lograr: unificar América Latina contra la hegemonía estadounidense. Desde este café en París, mientras termino mi último sorbo de café etíope, la pregunta que queda flotando en el aire no es si Estados Unidos puede ganar en Venezuela. La pregunta es: ¿cuánto tiempo puede Washington sostener una estrategia que está acelerando su propia irrelevancia geopolítica? La verdadera tragedia de la operación Absolute Resolve es que está resolviendo exactamente lo opuesto a lo que pretende resolver. En lugar de restaurar el prestigio estadounidense, está demostrando al mundo que Estados Unidos ya solo puede relacionarse con sus vecinos a través de la violencia. En lugar de fortalecer el dólar, está acelerando la búsqueda global de alternativas. En lugar de aislar a China, está empujando a más países hacia la órbita china. Los historiadores del futuro marcarán la operación militar estadounidense en Venezuela como el momento en que la hegemonía unipolar se suicidó públicamente, no por las bombas que cayeron en Caracas, sino por la demostración de que el imperio ya no tenía instrumentos de poder más allá de la fuerza bruta. El petróleo y la sangre que están fluyendo en Venezuela hoy no son el final de una historia, son el principio de una nueva era, donde ningún imperio puede monopolizar los recursos del mundo, donde los países pueden elegir libremente sus alianzas y donde la multipolaridad no es una aspiración, sino una realidad irresistible. La última batalla por el corazón de América está ocurriendo ahora, pero no se está librando donde Washington cree. Se está librando en los bancos centrales de Beijing y Moscú, en los ministerios de energía de Riad y Teherán, y en las mentes de líderes de todo el sur global, que observan cómo un imperio desesperado recurre a la violencia cuando la economía y la diplomacia ya no funcionan. Estados Unidos puede ganar batallas, pero China y Rusia están ganando la guerra. Y esa guerra no se trata de territorio o ideología, se trata del futuro del poder en un mundo donde el poder ya no puede ser monopolizado por una sola nación, sin importar cuán poderosa haya sido una vez. La historia está siendo escrita en tiempo real, y Venezuela es simplemente el primer capítulo de una historia mucho más grande, la historia de cómo el mundo aprendió a vivir sin un hegemón único, y de cómo ese aprendizaje comenzó con sangre y petróleo en las costas del Caribe.